La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. ...16 de julio de 1966... Río Yangtze, a su paso por la ciudad china de Hankou. Mao Zedong, o Mao Zedong, líder supremo de la República Popular China, que ya ha cumplido 73 años, se lanza al agua y se hace varios kilómetros sin parar en poco más de una hora. Ahí, a lo loco. Aquel recorrido nadando de Mao era jaleado desde las orillas del Yangtze por miles de jóvenes chinos excitadísimos, masas de adolescentes fanáticos que celebraban aquel chapuzón en mitad de un indescriptible paroxismo porque estaban asistiendo a la resurrección de su líder. Mao Zedong había sufrido en los últimos años un debilitamiento de su liderazgo desde que se le ocurrió la genial idea de convertir una China agrícola en una China industrial, sin anestesia, por las bravas. El fracaso de aquel plan y el drama humano que provocó fue tal, murieron de hambre y enfermedades tantos millones de chinos, que Mao Zedong se arrugó y desapareció del mapa. No se dejó ver en meses y empezaron a correr rumores de que estaba muy enfermo o incluso muerto. Para revitalizar su figura, para hacer una demostración de fuerza ante los jóvenes y arrimárselos a su causa, hizo la machada de, con 73 años, zambullirse en el Yangtze. Solo se hicieron 2 fotos de aquella puesta en escena, y las hizo su fotógrafo oficial. Aún hoy se sospecha que el que de verdad nadó fue un doble de Mao, pero el caso es que con aquel baño comenzó en China la revolución cultural liderada por jóvenes descerebrados, fanatizados y delirantes, porque los adolescentes en masa son también armas de destrucción masiva. Bueno, los adolescentes entonces y los no tan adolescentes ahora, porque algunos chinos, solo algunos, siguen conmemorando el famoso baño de Mao Zedong o de su doble, y cada 16 de julio se ponen su bañador, gorrito rojo, flotadores rojos y cruzan el Yangtze en el mismo punto. Algunos con la foto del loco Mao entre los dientes o con banderolas rojas enganchadas a la espalda. Ya sabemos lo que los dictadores tienen en la cabeza, maldad. Pero ¿qué demonios tienen 50 años después sus seguidores cuando, además, el malo instaló un régimen déspota, mató de hambre a casi 50 millones, ejecutó a ni se sabe cuántos, impuso una censura férrea, volvió a sus ciudadanos paranoicos y, sobre todo, cuando ya han reconocido que, que parece que la revolución cultural de 1966 fue un tremendo error que solo trajo a China un gran retroceso y una ruina artística y cultural, y que el plan de Mao de 1958, que bautizó con el pretencioso nombre de Gran Salto Adelante, fue no un salto hacia atrás, fue una tragedia, fue un espanto. Sin embargo, oye, qué cosas, como un joven Mitterrand se reunió con Mao en el 61 y vio una China moderna y a un líder encantador, y como un sonriente Nixon le estrechó la mano en el 72 e inmediatamente después se establecieron relaciones diplomáticas, pues la revolución cultural acabó gozando de buena prensa hasta en España. El propio dictador Franco se abrió a relacionarse con la China de su colega dictador Mao. Ninguno de ellos sabía lo que en realidad estaba pasando en China, porque solo vieron la China que les dejaron ver. Ni el país era moderno, ni su dictador era un encanto. Sus biógrafos no autorizados, por supuesto, la lingüista china Jung Chang, antigua Guardia Roja, y el historiador británico experto en la Unión Soviética John Halliday, dan las claves de ese desconocido Mao en su libro que se titula precisamente Mao, la historia desconocida. Un libro que empieza así. Mao Zedong, que durante décadas ejerció un poder absoluto sobre la 1/4 parte de los habitantes de la Tierra,
fue responsable de la muerte de más de 70 millones de personas en tiempo de paz. De ningún otro líder político del siglo XX puede decirse tanto. Y es cierto, aquello fue una barbarie. No sabíamos nada de Mao, ni sabíamos nada que China no quisiera que supiéramos. Pero el verdadero Mao era cruel, despreciaba a los campesinos, era egoísta, no tenía ideología. Bueno, sí, su ideología era el poder. Era egocéntrico, obsesionado por el sexo con jovencitas, condenaba el concepto de igualdad y carecía de ideales. Lo tomaron por antisoviético, pero es que al único soviético que admiraba se llamaba Stalin. Y cuando la Unión Soviética defenestró el stalinismo, Mao se enfadó con la Unión Soviética. La China de Mao solo pudimos adivinarla, sospecharla, con aquellas imágenes de junio de 1989 que dieron la vuelta al mundo, los sucesos de Tiananmen, la masacre que conocimos, pero no pudimos ver. Era un residuo de la China de Mao, y eso que Mao había muerto hacía ya 13 años. 2, 1, 2, 3, 4. Recuerden aquella escena de un estudiante con camisa blanca y pantalón oscuro. Llevaba un par de bolsas de plástico en las manos y se plantó delante de un tanque dispuesto a frenarlo o a morir aplastado. El acorazado paró en seco y giró a la derecha. El estudiante volvió a ponerse delante. El tanque giró de nuevo a la izquierda y otra vez el joven volvió a cruzarse. Aquella imagen robada solo era el principio de la que se venía encima, la masacre de Tiananmen. Porque horas después los tanques no pararon. Pasaron por encima de cientos de estudiantes acampados en la famosa plaza de Pekín, la más grande del mundo. Los concentrados en Tiananmen llevaban 2 meses de protesta pacífica pidiendo un poco más de libertad, hasta que el gobierno chino se infló de tanta chorrada democrática y los aplastó, literalmente. Según las autoridades, hubo solo un puñado de muertos antipatriotas, necesarios, según ellas, para mantener el orden establecido. Fuentes más serias cifran en 2.000 los estudiantes asesinados, sin contar a los ejecutados con posterioridad. Del chico de camisa blanca y pantalón negro nunca más se supo. Bueno, sí, se supo que aquel joven de 19 años fue ejecutado en los días posteriores. Lo único que se llevó de este mundo fueron aquellos 3 minutos de maldita gloria y que la revista Time lo incluyera entre las 100 personas más influyentes del siglo XX. El gobierno chino, aún hoy, prohíbe cualquier recuerdo de aquel 4 de junio. Censura cualquier recuerdo de aquella matanza en Tiananmen. Es la China que sigue prohibiendo la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Los estudiosos aconsejan revisar la figura romántica de Mao. Así que, bueno, revisémosla. Los maoístas deben retirarse de la escucha justo en este punto o tomarse un Lexatin, que a veces mentarles a Mao es peor que mentarles a la madre. Hemos empezado esta historia contando el chapuzón de Mao, o más probablemente de su doble, atravesando el río Yangtze a sus 73 años, un gesto que dio el pistoletazo de salida a la revolución cultural. Pero no era la primera vez que lo hacía. 8 años antes, en 1958, Mao Zedong había cruzado todo el río para personalizar la fuerza de su régimen, para decir a los chinos: mirad qué fuerte soy, qué vigoroso. Pues así es la China que vamos a construir. Porque con ese gesto Mao inauguró la campaña del Gran Salto Adelante. Esa época, que solo puede calificarse de terrorífica y que más bien fue un gran salto al abismo, además de una agresión al medio ambiente que provocó un desequilibrio ecológico como pocas veces se ha visto en tan corto espacio de tiempo. Decenas de millones de personas murieron de hambre y derrengadas por el trabajo. Mao Zedong se propuso a finales de los años 50 convertir China en una potencia industrial, la primera del mundo, por encima de la de cualquier nación capitalista. Disponía para ello de una masa obrera de cientos de millones de chinos y calculó Mao que, gracias a ellos, en 15 años, como mucho, China sería la envidia industrial del mundo capitalista. Había un fallo, quizás solo uno, pero era tan gordo que valía por 100. Y es que China no tenía maquinaria, no tenía tejido industrial.
Pero no importaba. Mao seguía creyendo que sus cientos de millones de obreros podrían suplir perfectamente la maquinaria. ¿Quién necesitaba una grúa en una fábrica si 300 chinos tirando de una cuerda hacen de grúa? Whistle while you work. Put on that grin and start right in to whistle loud and long. Just hum a merry tune. El plan del gran timonel, con este gran salto adelante, era reducir al mínimo necesario la agricultura y volcar todo el esfuerzo en el desarrollo industrial. China se tiró a esa piscina sin red. Estaba sola. Mao había roto con la Unión Soviética porque le ofendió la defenestración de su admirado líder Stalin y el cruel stalinismo que avergonzaba hasta a los propios soviéticos. La demencia del salto adelante comenzó con los chinos obligados a entregar todos sus objetos domésticos de metal para que fueran fundidos y liderar la producción siderúrgica mundial. Lo fundieron todo y lo hicieron además en hornos caseros que se instalaron por todo el país, en casas, en colegios, en hospitales. Y sí, de repente China tenía más metal que nadie, pero la maquinaria en la que se utilizó era de pésima calidad porque estaba hecha a base de fundir cacharros de cocina. El tejido industrial, el proceso productivo que ideó Mao, era absolutamente cutre, pero seguía convencido de que el poderío de la masa obrera podría con todo. Lo malo es que esa mano de obra fue la que se le quitó al campo. La tierra se quedó sin brazos que la trabajaran. Y entonces, ¿cómo daban de comer a los obreros de la industria y la construcción? ¿Quién sembraba, cosechaba y procesaba las cantidades ingentes que se necesitaban de arroz y cereales? ¿Quién cuidaba el ganado? La naturaleza, además, tiene por costumbre seguir a su ritmo y pasar de los planes humanos. China sufrió un periodo de sequía que, encima, diezmó los cultivos y provocó una tremenda hambruna. Y Mao continuó metiendo la pata y sin reconocer que su plan de saltar adelante era un completo desastre. Culpó a las ratas y a los insectos de destruir las cosechas. Intentaron exterminar a estas alimañas con insecticidas y venenos cuanto más tóxicos mejor. Y también culpó a los gorriones, esos temibles depredadores que se comían los granos. Que los exterminen a todos, dijo Mao. Maten a los gorriones. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Siguiendo instrucciones de las autoridades maoístas, los chinos trepaban a los árboles para destruir nidos, disparaban a todo lo que volaba, atronaban a los pájaros con tamborradas insoportables, los estresaban para que no pudieran posarse, que volaran sin descanso hasta que se desplomaran agotados. Y así acabaron con los gorriones. Y también acabaron con gatos, perros, conejos, víctimas del uso indiscriminado de venenos. Con la naturaleza no se juega, porque siempre va a ganar ella si le tocas las narices. Y entonces los chinos descubrieron que los gorriones no solo comían grano, eran un plaguicida natural porque comían también insectos. Así que, ante la ausencia de gorriones, los insectos proliferaron a lo loco, y a ellos se unieron nubes de langostas que se zamparon las pocas cosechas que quedaban. Suma y sigue. Se habían desperdiciado de manera tan irracional los insecticidas que se quedaron sin existencias para luchar contra las nuevas plagas. Por supuesto, Mao Zedong nunca reconoció el estrepitoso fracaso de su gran salto adelante de mierda, ni pidió ayuda a la única potencia que podía ayudarles, a la Unión Soviética. Es que no se hablaban, por lo de Stalin. Pero para Mao no fue su cagada, sino circunstancias lamentables las que provocaron aquella hambruna que se llevó por delante entre 43 y 46 millones de vidas y el exterminio total de gorriones. Hubo que importar pajarillos a escondidas para repoblar China. El liderazgo de Mao sufrió un debilitamiento a mediados de los años 60. En el Partido Comunista las ambiciones políticas se desataron, en el gobierno estaban a guantazos, el gran timonel desapareció de la vida pública. Nadie decía nada, todo eran secretos sobre lo que le pasaba al líder. ¿Estaba enfermo? ¿Se había muerto? Nadie sabía lo que se cocía dentro de China, ni mucho menos los chinos.
Y entonces llegó el segundo chapuzón en el Yangtze, la reaparición estelar de Mao, o de su doble, en bañador, haciendo la machada de atravesar el río mientras masas de jóvenes enfervorecidos jaleaban desde las orillas a su líder. Y tras la lamentable estrategia del gran salto adelante que empezó con un baño, arrancaba con otro baño la no menos lamentable revolución cultural. Había que renovarse, deshacerse de los burgueses que contaminaban el maoísmo y matar a lo que llamaron los 4 viejos de la antigua China de las dinastías. Y esos 4 viejos eran costumbres, mentalidad, cultura y tradiciones. Con este postureo, Mao Zedong se atrajo a una juventud que organizó manifestaciones, aparentemente espontáneas, con las que le pedían a su gran timonel que pusiera en marcha el gran decreto que llevaría a China al gran cambio, a la extinción del burgués, al fin de los vicios burgueses, como por ejemplo llevar una cartera de piel o tener en casa un disco con las sinfonías de Beethoven. A esto hay que unir la publicación del famoso libro rojo de Mao, con todos sus discursos y todas sus gilipolleces, que publicó el gobierno chino en 1964 y cuya lectura era obligatoria en casa, en el partido, en el ejército y en el colegio. Claro, así cualquiera se hace un escritor de éxito. Todos los jóvenes llevaban en el bolsillo el pequeño libro rojo de Mao y los jóvenes se convirtieron en una herramienta de represión. Se les dio carta blanca, y si tú le das carta blanca a una masa de millones de estudiantes de secundaria y universitarios, te montan un botellón e inmediatamente después una masacre. Dar poder a millones de jóvenes de 14, de 16, de 18 años fue otro de los delirios del gran timonel. Esta demencia colectiva dio lugar a la horriblemente famosa joven Guardia Roja y excesivo poder a unos descerebrados jóvenes guardias rojos para que hicieran literalmente lo que les saliera del bolo, para que señalaran a quien quisieran, para que denunciaran y castigaran a quienes les diera la gana, familiares, profesores, vecinos. Detenían y castigaban a quien les daba la gana sin respaldo legal ni normativa, a su bola. Cada vez se venían más arriba y el clímax a esta locura se produjo a mediados de agosto de 1966 en la plaza de Tiananmen. Agosto Rojo lo llamaron. Allí reunió Mao a 1 millón de guardias rojos, muchos de ellos solo adolescentes, borrachos de soberbia, porque el líder les estaba entregando a todos un brazalete rojo que les otorgaba poder hasta para matar. Y así fue como se pasó de la masacre de vidas humanas por la hambruna que provocó el gran salto adelante a las persecuciones, humillaciones y asesinatos de la Revolución Cultural. Da miedo ver esas imágenes antiguas con miles de adolescentes, miles de niños, de estudiantes, desfilando con perfectas coreografías y cara de mala leche que se creían los forjadores de la nueva China. Asesinaban, acusaban al tuntún y señalaban a cualquiera como enemigo del régimen. Si un chino escuchaba a Mozart, era un burgués, al paredón. Si llevaba un billetero de piel, un capitalista, al paredón también. Cualquier alumno universitario podía acusar, señalar, humillar, detener y hasta matar a un profesor si lo consideraba sospechoso. Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing We will rock you. Todos los jóvenes estaban abducidos, histéricos, y a Mao Zedong le vino de perlas porque era como tener un policía en cada esquina. Le vino tan bien que ordenó el cierre de universidades y escuelas de secundaria para que los descerebrados adolescentes y jovencitos se dedicaran en cuerpo y alma a la revolución cultural. Los guardias rojos acabaron adquiriendo más poder que el propio Partido Comunista Chino y el ejército juntos. En solo un año la cosa se fue de madre y los militares tuvieron que tomar medidas para frenarlo. Si no, hasta el propio Mao acabaría linchado por usar espuma de afeitar burguesa en vez de afeitarse a pelo. Es que la cabeza se les fue a tales niveles que cambiaron hasta el color de los semáforos. Es decir, el rojo, símbolo del comunismo, no debía ordenar pararse. Debería indicar adelante. Y con el verde, considerado un color capitalista, había que detenerse. Claro, con los primeros guarrazos en los cruces comprobaron que la idea era mala, como todas las que tuvieron.
Así que tenemos que, entre los muertos por la hambruna y las enfermedades, más los que cayeron derrengados por el trabajo durante el catastrófico Gran Salto Adelante, entre los represaliados, linchados y ejecutados durante la Revolución Cultural, entre los disidentes asesinados por el partido, nos sale esa cuenta que dice que Mao Zedong fue responsable de la muerte de más de 70 millones de personas en tiempo de paz. Alguien dirá, no para tanto, proporcionalmente hablando. Eran 1.000 millones de chinos. Total, 70 millones menos ni se notaron. Y además, Mao no tuvo la culpa de sus mortíferos errores. De sus fatales decisiones tuvo la culpa una camarilla de dirigentes del partido encabezada por la temible y pérfida Madame Mao, la viuda. Ellos fueron los que mangonearon al pobrecito Mao Zedong. Ellos lo confundieron. Por algo Confucio, el que inventó la confusión, era chino. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. ¿En qué quedamos? ¿Ahora resulta que el gran timón era un pelele? Estoy confundida. Historias con sonido. Cara A. Con Emma Vallespinós. Vamos con la primera historia con sonido. Hola, Emma. Hola, Nieves. Nuestra cara A es la canción Mao et Moi del cantante y actor francés Nino Ferrer, un tema de 1967 que se cachondeaba de Mao, uno de los referentes de los jóvenes de aquella Francia pre-mayo del 68. Una canción cómica que Ferrer llegó a interpretar en castellano en televisión española en 1969 en el programa Galas del Sábado de Joaquín Prat y Laura Valenzuela, y que si alguno de nuestros oyentes busca divertimento para una tarde tonta, yo le recomiendo encarecidamente que busque el vídeo en el archivo del canal. Nosotros vamos a escuchar la versión original. ¡Qué bueno! Ya verás ya. Pues voilà, la escuchamos. Xinjian, ni hao bu hao? Mao Mao Chungi, da hao Chungi. Nali Bali, nali Beijing, na. Du yao guai guai chu, chu guo fa guo ben yu. Yao wei chen guai di, wo shi ni no, da se Mao, tu bu yin yang. Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes Mao croisés, me disait un esquimao, c'est grâce à la pensée de Mao. S'il est vrai que plaisir d'amour ne dure qu'un moment très court, moi je dis qu'un bon Mahomet vaut bien de cornes d'éléphant. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois des cartes rouges. Le garde rouge, c'est la boisson du garde rouge. Ting ting, voilà elle. Contarte el arte. Ana Valtierra. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, teniendo hoy a China como fondo, el problema habrá sido elegir asunto artístico, creo yo. Ni hao, Ana, ¿de qué va hoy la cosa? Ni hao, Nieves, efectivamente. Hoy vamos a hablar de una de las más célebres obras de arte chino. Están ahí en fama con la muralla china, y es Los Guerreros de Xi'an, que los tenemos hasta en la sopa y que además aparecieron durante el gobierno de Mao. ¿Cuántas veces, Nieves, han venido a España los Guerreros de Xi'an? Sí, es que es insoportable. Vale que son muchos y que si se les rompe uno por el camino les quedan otros tropecientos mil, pero ¿qué hay detrás de esta tournée del gobierno chino que les tiene viajando todo el día? ¿Qué son, Taylor Swift? ¿Todo el día de gira? ¿Son los Beatles? ¿Qué pasa aquí, no? Es algo tremendo. Y es que ya no hacen ilusión que vengan. Cuando vuelven otra vez con la propaganda de exposición, además como a bombo y platillo, exposición de los Guerreros de Xi'an en España. Yo solo pienso, ¿otra vez? ¿De verdad? ¿No habrá exposiciones para
para hacer. Así que, bueno, como la radio es también un servicio público, vamos a hacer la reflexión en torno a esta trama, que es de todo menos inocente. ¿Qué hay detrás de estas esculturas viajeras? Está bien. Pues vamos por partes entonces. Estas esculturas, a ver, ¿de dónde salen? Son una colección de esculturas hechas en terracota, es decir, en arcilla modelada que se mete en el horno para endurecerla. En origen estaban policromadas, pintadas, aunque la mayoría de estos pigmentos han desaparecido. Es un encargo, Nieves, artístico loquísimo, para que veas que cada país ha tenido lo suyo con sus gobernantes. En este caso son guerreros y caballos del autoproclamado primer emperador de China que gobernó del 221 al 206 antes de nuestra era, Qin Shi Huang. Y digo que es un encargo muy muy loco porque todavía no se ha terminado de excavar, pero se estima que en total habría 8.000 soldados de terracota, 130 carros tirados por 520 caballos y aparte, por si fuera poco, otros 150 caballos de caballería. A mí se me hace poco. ¿Verdad? Pequeña, poca cosa. Es poca cosa. Pues como te parece poca cosa, te diré que además hay músicos, acróbatas y demás personas que estarían destinadas a entretener al emperador en su vida al más allá, no sea que se aburra. O sea que entre soldados, carros, caballos, estamos hablando de 9.000 figuras de terracota hechas para la tumba de Qin Shi Huang. Todas estas esculturas están distribuidas en 3 fosas situadas a 1,5 kilómetros al este de la tumba del emperador como parte del mausoleo de Qin Shi Huang. Qué barbaridad, pura megalomanía, qué barbaridad. Es difícil imaginar cuánta gente estaría empleada en semejante barbaridad, porque esto es un trabajazo, claro. Efectivamente, es más, para que alucines más, si cabe todavía, con las peculiaridades que tiene este sitio, hemos hablado de 8.000 figuras humanas, ¿verdad? 8.000. Sí. Pues cada una de estas figuras es única. Es decir, que cada una tiene sus propias expresiones faciales, su propia vestimenta y su propio peinado. Todas, Nieves, son diferentes entre sí. O sea, es decir, no solo este señor encargó 8.000 figuras humanas para su tumba, sino que dijo, ay, las quiero todas diferentes. Ay, como si nada, ¿no? Que no se parezca ninguna a la otra. Lo que hace mandar. ¿Has visto? Algunos historiadores hablan de esto diciendo que es sofisticación artística. Bueno, a mí con franqueza me suena más una excentricidad de un señor que acaparó muchísimo poder. Sí, sí. O dicho más claramente, un reflejo de la ambición y el poder del emperador Qin Shi Huang. Tú me dirás, Nieves, si tengo razón. Este señor inició la dinastía Qin con un mandato autocrático y esta no fue su única obra megalómana. También fue él el que inició la construcción de la Gran Muralla China. Por supuesto, como pasa en muchos de estos casos, por si acaso alguien que pensara un poco se quejaba de todas estas construcciones y políticas, inició una quema de libros y una persecución de intelectuales. Por si te suena. Tú. Sí, claro, pues parece que la historia se repite una y otra vez, sí. No salimos del bucle. Efectivamente, así es. Y siempre hay un Goebbels dispuesto a hacer este trabajo sucio. El Goebbels de la época era Li Shi, que era el canciller de Qin Shi Huang, quien sugirió que sería buena idea unificar todos los pensamientos y opiniones políticas. ¿Cómo? Como siempre en la historia, suprimiendo a los que pensaban diferente, quemando los libros y, por supuesto, escribiendo sus propios libros de historia, mangoneando la historia para su propia manipulación. Además, fíjate que este les dio hasta un plazo, 30 días para quemar los libros o serían expulsados como convictos para trabajar en las obras de la Gran Muralla. Esto es como colgamuros, vaya. Sí, ¿verdad? Y no se conformó con esto, sino que ordenó que casi 500 eruditos de la capital fueran enterrados vivos. Tremendo. Coño, ahora lo de los tropecientos mil guerreros de terracota parece lo de menos. Sí, desde luego. La historia de detrás es tremenda. Pero es curioso cómo el gobierno chino todavía hoy sigue usando estos guerreros como emisarios de un lavado de imagen del país. Claro, como no se sabe esta historia de detrás, es como si fueran reliquias a las que adorar de un pasado venerable chino. A mí me recuerda a cuando en la Edad Media se hacían las tournées de las reliquias. Es decir, que para sacar dinero se llevaban las reliquias de los santos de pueblo en pueblo para que todo el mundo pudiera verlas y, por supuesto, hicieran donativos. Faltaría más. Así se sufragaron la construcción de muchas iglesias y catedrales. Esto es un poco lo mismo. Como tenemos muchos guerreros, vamos llevando de ciudad en ciudad a todos estos para que todo el mundo lo vaya viendo. Llevamos un par de guerreros para que la gente pague entrada y vea lo bonita y lo maravillosa que es China. El arte al servicio de la propaganda del Estado.
Solo por hacernos una idea, la última exposición de los guerreros de Xi'an en España, Nieves, ha sido en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Y ha sido la exposición más visitada de toda la historia del museo, con 200.000 entradas vendidas. ¿De verdad? Sí, pues que deben tener mucho tirón estos chicos de terracota. ¿Verdad? Es verdad. Son guapos, Sí, hay que decirlo. Sí. Y muy altos, Muy altos, es verdad. Sí. Pero es que además has dicho al principio que aparecieron durante el gobierno de Mao. ¿Cómo fue recibido este descubrimiento? Pues sí, fueron encontrados por unos agricultores en 1974 mientras hacían una zanja para excavar un pozo de agua. El arqueólogo Zhao fue avisado y cuando los vio, es que no daba crédito, fue consciente enseguida de la importancia del descubrimiento, pero se puso muy nervioso pues, por todo lo que hemos contado que estaba haciendo Mao, ¿no? En 1974, China estaba en las etapas finales de la revolución cultural del presidente Mao, estás hablando tú de él, bajo la cual se destruían viejas tradiciones para purificar a la sociedad. En realidad, lo mismo que había hecho Qin Shi Huang. A Zhao le preocupaba el qué podría pasar con las esculturas, así que decidió mantenerlo en secreto, por si acaso. Pero, bueno, lo publicó un periodista y sus temores vio que eran infundados. Lo excavaron y desde entonces los guerreros de Xi'an se han convertido en objetos a venerar no solo por el pueblo chino, sino por la comunidad internacional. Es decir, fue el gobierno de Mao quien comenzó con este trabajo de bombo y platillo de convertir a estas esculturas en unas reliquias a las que adorar. Me he estado acordando de cuando en los años 80 hubo esto salió en la prensa, unos grandes almacenes que trajeron 8 guerreros de terracota para exhibirlos y hacer esto de una hecha en China en el tal sitio, ¿no? Y se descubrió que eran una falsificación, pese a, por supuesto que eso sí, traían un certificado de autentificación del gobierno chino y el certificado también estaba perfectamente falsificado. O sea, Hombre, a lo mejor es que todavía no habían sacado todos y ahí sí todavía les daba miedo que se quedaran sin alguno, sí, porque había pocos. Luego pues hayan visto que da igual, que quedan 8.000 más, no pasa nada. Eran guerreros de puro yeso. En fin, magistral como siempre. Muchísimas gracias, Ana. Zaijian. Muchas gracias, Zaijian, Nieves. El invitado, con Jesús Pozo. Llega Jesús Pozo con su invitado. Ha conversado con Zigor Aldama, periodista bilbaíno, actualmente en el diario El Correo, pero que ha sido corresponsal en Asia durante 2 décadas. Hola, Jesús. Hola, Concostrina. Y durante todo ese tiempo, Zigor ha conocido el cambio en China, sobre todo desde los Juegos Olímpicos. Y también ha sido testigo y relator del interés occidental por China en particular y Asia en general. Para empezar, nos explica si China es comunista o es capitalista, que durante los últimos años todos tenemos dudas. Hay un debate bastante agitado sobre si China es un país comunista o no es un país comunista. Hay quienes sostienen que es uno de los países más capitalistas que uno puede encontrar porque hay elementos sociales que realmente ponen el foco en el dinero, en la productividad, en todas las métricas que podemos asociar con el capitalismo, pero es cierto que también hay elementos del comunismo, de la economía planificada, si nos centramos en las empresas estatales, de propiedad estatal, que todavía suponen en torno al 30% de la economía del país. Hay también una estructura económica muy relacionada con el poder político, que es el que termina definiendo cuál es la dirección en la que tiene que ir el país. Y la dirección del país es esta. Entonces, si el gobierno en sus planes quinquenales decide que hay que desarrollar la inteligencia artificial, la computación cuántica y la movilidad eléctrica, no solo las empresas estatales, sino también las privadas van a ir por esa dirección, ¿no? Y ese es un elemento más propio de esas economías planificadas de los países comunistas, aunque realmente China siempre se distancia de ese comunismo más canónico diciendo que es un país socialista con características chinas. Y ese con características chinas es una forma de decir, bueno, somos esto, pero con esas características chinas que convierten a esto en una cosa completamente diferente de lo que estás pensando. Pues bueno, el comunismo de China tiene poco que ver, por ejemplo, con el comunismo de Cuba o con el comunismo de Corea del Norte, ¿no? Es un comunismo mucho más pragmático que se ve sobre todo en esa forma de dirigir al país en una dirección o en otra, manteniendo una economía de mercado bastante marcada porque, bueno, pues el sector privado sigue teniendo muchísima importancia, muchísima fuerza. Porque la ideología no importa, importa la pasta. Por lo menos han evolucionado y ya no los matan de hambre.
en una sola generación es un cambio espectacular, ¿no? Y China saca pecho con eso, porque siempre dice que en solo 30 o 40 años ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas. A ver, es una cifra que tiene su truco, pero es cierto que en el tiempo que yo he estado en China he visto una evolución impresionante, bueno, pues en la calidad de vida de la población, ¿no? Y en todo el país en general. Y le pregunté a Zigor, ¿es verdad eso de que trabaja más que un chino? Los chinos pasan mucho tiempo en el trabajo, pero son poco productivos en general. Están muchas horas calentando la silla, pero realmente las empresas siempre dicen que la productividad de esos trabajadores es bastante inferior a la de los trabajadores occidentales. Lo veo ahora desde España, ¿no? Porque ahora he vuelto a España y también veo aquí algunos grandes males en las empresas, como puede ser el del presencialismo, ¿no? Que también está entre nosotros. Parecía que con la pandemia se iba a extender el teletrabajo, se habla muchísimo de conciliación familiar, de productividad, de eficiencia, y sin embargo lo que yo me he encontrado es un panorama, bueno, mucho más antiguo de lo que me esperaba. Entonces, no sé si al final China va a volver a, bueno, pues cambiar, ¿no? O superar esos estereotipos que tenemos y superarnos también en productividad, gracias sobre todo a las nuevas herramientas que se están desplegando, ¿no? Como la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, todo este tipo de tecnologías que están permitiendo a China avanzar y superar a Occidente en muchos aspectos. ¿Y esa productividad, esos avances, eso se hace con salarios dignos? Nos explica Zigor cómo son las nuevas empresas y nos explica por qué pueden vender más barato que las occidentales. En la fábrica apenas hay gente. Es una fábrica cuyas líneas de producción están casi automatizadas al 100%, con lo cual el tema de los salarios no es tan relevante. Es algo que está sucediendo no solo con los coches eléctricos, sino con casi toda la industria, ¿no? Que los robots están avanzando, la automatización avanza y cada vez esa mano de obra que antes era muy barata y ya no lo es, pues tiene menos peso. Por otro lado, en el tema de los coches eléctricos, la ventaja de China es doble. Primero, porque tiene todo lo que necesita para fabricar esos coches. Por otro lado, lo que tiene es un mercado gigantesco que le da economía de escala. O sea, si no es lo mismo fabricar 1.000 coches que fabricar 1.000.000. Y en China, el gobierno lo que ha hecho, y ahí podemos ver un poco de ese comunismo, ¿no? De esa economía dirigida, el gobierno lo que ha hecho ha sido fomentar la electrificación de la movilidad, con lo cual ha dado incentivos a las empresas para que dejen el motor de combustión y pasen al motor eléctrico. ¿Qué pasa? Que con los subsidios que ha ofrecido a los compradores, los chinos se han lanzado a comprar coches eléctricos y eso ha reducido el precio de esos coches eléctricos. Y eso es una ventaja que no tienen los fabricantes occidentales. Una ventaja además que Europa va a intentar frenar en seco poniendo hasta un 38% de aranceles a los coches eléctricos chinos. Porque China quiere sustituir al imperio yanqui, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahí están con la negociación. Y no sé si lo van a sustituir, pero desde luego equipararse sí y ser un contrapoder. Y lo que está haciendo China como contrapoder de Estados Unidos es buscar un grupo de países afines, y cuando digo afines me refiero a su corte autoritario, sobre todo, que están sirviendo a sus intereses, ¿no? Y esos países pueden ser Rusia, Irán, Venezuela. Al fin y al cabo, China mantiene unas relaciones más o menos cordiales con todo el mundo, pero sí que está creando ese bloque que extiende su influencia. Y esa influencia China la quiere extender con el gran plan geopolítico del presidente Xi Jinping, que es la nueva ruta de la seda, una nueva forma de vertebrar el mundo alternativa al de las grandes potencias coloniales tradicionales, ¿no? Entonces, lo que Xi Jinping dice es esas potencias coloniales, Europa y Estados Unidos, han vertebrado el mundo pues para que sirva a sus intereses y ahora nosotros vamos a hacer lo propio, pero para que sirva a los intereses sobre todo del mundo en vías de desarrollo. Pero no todo es economía y mercado, también es importante la cultura y ahí China tiene varios y graves problemas. Y yo creo que el desarrollo cultural de China está muy lejos del desarrollo cultural occidental por diferentes aspectos, ¿no? El primero y más importante yo creo que es la censura que ejerce el gobierno, la autocensura
a la que se ven obligados los artistas para evitar saltar esas líneas rojas que nadie sabe muy bien dónde están. Entonces, cuando tú no sabes dónde está una línea roja, lo que haces es quedarte corto para no sobrepasarla y que te echen para atrás lo que has creado, ¿no? Es algo que me han contado muchos artistas del cine, de la literatura, del arte en general, ¿no? De las artes plásticas. China está ahora mismo en una involución preocupante desde que Xi Jinping alcanzó la presidencia. Parecía que iba abriéndose también en este aspecto y, sin embargo, cada vez hay más censura en ese aspecto, no solo en el político, sino también en el social. China veo muy difícil que se convierta en una potencia cultural que extienda, ¿no?, su cultura por el mundo como ha hecho Estados Unidos o como hace hasta cierto punto también Europa. Y luego, lógicamente, está la barrera del idioma, ¿no?, que es una barrera bastante difícil de saltar. Pero para Occidente ni censura ni idioma son un problema para el mercado. China no solo es un gran fabricante, también es un gran mercado en el que las empresas occidentales quieren vender. Son 1.400 millones de personas con un poder adquisitivo creciente y con muchas ganas de probar cosas nuevas. El jamón español también está teniendo bastante tirón. De hecho, cuando comenzó a venderse, porque al principio solo se podía vender deshuesado, ahora ya se puede vender la pata entera, había mucho temor a que en España nos quedásemos sin jamón ibérico, ¿no? O que su precio subiese muchísimo. Realmente el precio ha subido, las exportaciones a China han aumentado y a los chinos les gusta el jamón. Lo que pasa es que, pues todavía tiene un precio prohibitivo, porque por regla general el precio se puede multiplicar por 2. Es un producto prohibitivo y por eso todavía pues no tenemos por qué preocuparnos de que vayamos a sufrir escasez debido a los chinos. ¿Conocen también el jamón? Que hace ya 5 o 6 años algún productor espabilado español intentó engañarles como a chinos y colarles vulgar jamón serrano por ibérico. Claro, como no son tontos, devolvieron toneladas de jamón. Sí, y así fue, y así nos lo contaron algunos productores enfadados con sus colegas. Aprovecho para que nos cuente Zigor Aldama algo de la comida china, claro. Ahora veo que hay mucha más diversidad, que es mucho más fácil encontrar en España auténticos restaurantes chinos, pero a más de uno se la atragantan. Pues hay cosas que cuesta aceptar, ¿no?, para el paladar, o más para los ojos, ¿no?, de los occidentales, aunque luego nosotros comemos todo tipo de casquería y cosas que los propios chinos también consideran hasta cierto punto asquerosas, ¿no? Los chinos tuvieron que adaptar sus restaurantes para hacer negocio, eran restaurantes pues muy baratos generalmente. Ahora sí que veo, sobre todo en las grandes capitales, un interés mayor por acercarse a los diferentes tipos de gastronomía de China, porque la cocina china es muy diversa también. No tiene nada que ver la de Cantón con la de Sichuan, con la del Dongbei en el norte del país, y a mí me parece que eso es una riqueza interesante, ¿no? Poder salir ardiendo, ¿no?, con el paladar ardiendo de un restaurante de Sichuan donde todo es muy picante, o probar la barbacoa suave y dulce de Cantón, los platos también más exquisitos de la cocina de Shanghái. Empezamos a tener esa diversidad y ya cada vez creo que se ven menos rollitos de primavera y arroz tres delicias. No podía terminar la conversación sin preguntar a Zigor Aldama cómo vivió la pandemia. Yo en toda la pandemia no he estado confinado ni un solo día. La sensación de que toda China estuvo confinada pues no es real. Estuvieron confinados Wuhan, ciudades que tenían esos brotes, y el resto del país funcionaba más o menos de forma normal. Los corresponsales españoles que estábamos en China dimos la voz de alarma ya en enero, no se nos hizo mucho caso, se pensaba, y yo creo que esto refleja bien, ¿no?, la imagen que tenemos de China, que eso es una cosa de chinos, está muy lejos, no nos va a tocar. Lo que me preocupa es que no hayamos aprendido la lección, ¿no?, porque en aquel momento recuerdo que se empezó a hablar de que teníamos que reducir la dependencia de China, y sin embargo, pues cada vez le compramos más cosas a China y cada vez tenemos menor capacidad de producción. Me temo que este problema y lo que sucedió con la pandemia se puede repetir en cualquier otro momento.
Zigor Aldama, periodista del diario El Correo y gran conocedor de China tras 20 años de corresponsal allí. Fantástica charla, la que nos habéis regalado. Gracias a los dos. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. En 2026, Mao Zedong cumplirá 50 años muerto. Y ahí seguirá para entonces, en su mastodóntico mausoleo de la plaza de Tiananmen, en Pekín, más tieso que la mojama y a la vista de todos. Puede que tengan preparada alguna para seguir celebrando al gran timonel, o a lo que sea que está ahí tumbado haciéndose pasar por él. Falleció en septiembre de 1976, enfermo de Parkinson, de esclerosis amiotrófica y de enfisema pulmonar. El hombre pidió ser incinerado y que luego sus cenizas fueran enterradas en su pueblo, en Shaoshan, pero en el Partido Comunista Chino no eran tan tontos como para perder la oportunidad de seguir utilizando el cadáver de Mao como símbolo eterno. En China conocían los buenos resultados políticos que había dado la exposición del cuerpo embalsamado de Lenin en Moscú y dijeron, pues nosotros hacemos lo mismo con Mao. Pero había un problema. China no tenía en aquellos momentos grandes especialistas en embalsamamiento. Bueno, ni grandes ni pequeños, porque allí todo el mundo tenía que incinerarse, precisamente por orden de Mao. Fue él quien dijo que para acabar con las prácticas y ritos del pasado feudal quedaba prohibido enterrarse. Así que lo dejaron ahí, en un limbo al hombre. Técnicamente no está enterrado. Si al menos le hicieran mover el bracito como los gatos chinos. Tough chores, don't make me laugh. My laugh's a joke, your laugh's a gas. You broke my heart at midnight mass. Now I'm the ghost of Christmas past. The only choice you gave to me is one I took reluctantly. Los dirigentes chinos se encontraron con el problema de no poder llamar a los embalsamadores de Lenin y decirles, oye, ¿esto cómo se hace? Porque en aquel tiempo China y la Unión Soviética estaban en pleno conflicto político-ideológico y arrastraban un enfado monumental desde que emprendieron en Rusia la desestalinización. Andaban enfadados los chinos porque decían que los soviéticos eran unos gallinas y estaban alejándose de la doctrina comunista del bueno de Stalin. Tuvieron que buscar, pues, a especialistas vietnamitas, porque allí en Vietnam también tenían embalsamado y expuesto al presidente Ho Chi Minh desde hacía 7 años y estaba, bueno, pues más o menos de buen ver. Uno de los médicos personales de Mao, el doctor Li Zishui, explicó años después de la muerte de Mao que, con 4 datos que les dieron los vietnamitas y tras consultar alguna enciclopedia, los improvisados y novatos embalsamadores chinos creyeron poder actuar por su cuenta. Ya sabemos todos que los chinos lo que no saben hacer lo copian, lo aprenden y a veces a base de ensayo-error. Pero claro, es que solo tenían un Mao y no podían estar haciendo experimentos con él hasta que les quedara guay. Inyectaron litros y litros de formol, 22 litros en total. Y la cabeza de Mao, que ya de por sí era él un poco cabezón, se hinchó desmesuradamente. Es decir, por lo que sea, porque yo no entiendo por qué se produjo el fenómeno anatómico, gran parte del formol inyectado se fue a la cabeza. La única manera de bajar aquella hinchazón fue por las bravas, comprimiendo la cabeza con las manos ahí por turnos para desplazar el líquido a otros lugares del cuerpo. Mao Zedong no estaba presentable para exponerlo ante los súbditos maoístas que pasarían llorando a moco tendido por la pérdida de su líder, o al menos haciendo como que lloraban, como hacen los norcoreanos. Si llegan a exhibir a Mao Zedong con aquella cabeza como un globo, lo que habría sido difícil de disimular sería el descojone. Lo que estaba claro es que a los cutre embalsamadores se les fue la mano inyectando formol y que no supieron frenar la hinchazón general del cuerpo. A duras penas, y con la técnica de la presión por turnos, deshincharon la cabeza un poco, pero entonces se les infló el tórax y el abdomen y no había forma de abotonarle su famosa chaqueta Mao. Aunque esto se solucionó fácilmente abriendo una inmensa raja de arriba abajo en la parte de la espalda. Como estaba tumbado, ni se notaba. Pero lo cierto es que los embalsamadores no las tenían todas consigo de cómo les había quedado el líder. ¿Y si se les empezaba a deteriorar en mitad del duelo? Y pusieron en marcha el plan B. Encargar un doble de cera para cambiarlo en el momento en el que Mao de carne y hueso empezara a ponerse chungo. Asegura el doctor Li Zishui
que el Mao de cera quedó estupendo, mejor que el original, claro. Pero a estas alturas nadie sabe decir si el que sigue expuesto en el mausoleo de Tiananmen es el genuino o el de cera. Y por razones obvias nadie se atreve a preguntar. Las poquísimas informaciones extraoficiales que se han publicado sobre el cadáver de Mao dicen que al poco de estar expuesto en su mausoleo de Pekín comenzó a deteriorarse y que desde entonces los científicos chinos libran una batalla imposible contra la descomposición del líder. Otros dicen que nadie libra ni batallas ni leches, que Mao hace años que se les pudrió y lo enterraron y que lo que tienen ahí es un muñeco tamaño natural. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. A la sospecha de que eso que tienen ahí dentro no es Mao, sino un muñeco de cera, se une que, según una encuesta realizada hace casi 2 décadas sobre la conveniencia de enterrar o no enterrar a este señor, resultó que 3 de cada 4 chinos preguntados se manifestaron en contra de que permaneciera expuesto. La encuesta se publicó con ocasión del 30º aniversario de la muerte del amado líder, momento en el que se comenzó a edificar en el pueblo natal de Mao, en Shaoshan, un museo para guardar 6.500 objetos personales del papá de la Revolución de 1949. Entre las cosas que se exhiben está el bañador con el que un supuesto Mao de 73 años se dio aquel chapuzón en el Yangtze que dio por inaugurada la trágica revolución cultural y con el que hemos empezado este programa. En resumen, que no sabemos si el que se dio el baño era Mao o un doble, y tampoco sabemos si el muerto es Mao o un muñeco de cera, y nos da igual. Como dicen los expertos, aquí lo importante sería revisar a Mao, porque lo que él o su muñeco contemplaron allí mismo, la masacre de Tiananmen, fue un residuo del mandato de Mao. El día que el retrato de Mao sea retirado de la plaza de Tiananmen, ese será el día en que China empiece a cambiar de verdad, dicen sus biógrafos. Y de paso, cuando retiren el retrato, que se lleven al muñeco. Ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Historias con sonido. Cara B, con Emma Vallespinós. Vamos terminando este cuento chino y lo haremos, como siempre, con música. Mao fue muchas cosas, ya lo hemos visto, y una de ellas un icono pop gracias a Andy Warhol. Una de sus técnicas artísticas fue la de la serigrafía, a través de la que convertía fotografías en lienzos. Seguro que a muchos os vienen, ¿no?, a la cabeza aquellos retratos colorinchis de Marilyn, Elvis o Mao. Warhol hizo varias series de Mao con colores chillones. Paradójicamente o no, alguno de aquellos retratos ha llegado a venderse por millones de dólares en subastas de arte. Pero esto va de música, así que si metemos todo esto en una coctelera, acabamos sirviendo un tema de The Velvet Underground, la banda que Warhol apadrinó y llegó a producir su primer disco en 1966. Un álbum que incluía temas como la canción con la que nos despedimos hoy, I'm Waiting for the Men. Pues la escuchamos enseguida, pero antes nos despedimos. ¿Quiénes? Pues los de siempre. Sí. Pepe Rubio, Ana Valtierra, Jesús Pozo, Emma Vallespinós, la técnico de sonido María Jesús Rodríguez y Nieves con Costrina, que soy yo. Hala, hasta la próxima. Suscríbete a Cualquier Tiempo Pasado Fue Anterior. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing uptown? Hey white boy, you chasing all women around. Pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black.
Cadena SER. La radio.